José, mi compañera Isabel, mi compañera Mariel y mi persona Jonathan. Y nosotros vamos a explicar el modelo atómico de John Dalton. Bueno, antes de explicar qué es lo que descubrió John Dalton y qué fue lo que él demostró en su teoría, nos gustaría presentar una breve biografía de lo que él era. Bueno, John Dalton nació en 1766 en Gran Bretaña, específicamente el 5 de septiembre de 1966 en Cumberland, una pequeña provincia del sur de Inglaterra, en el seno de una familia muy pobre. De hecho, sus padres se dedicaban a la venta de tinta y papel. Él, en cuanto a su educación, recibió una educación bastante precaria, principalmente de los cuáqueros. ¿Quiénes eran los cuáqueros? Los cuáqueros eran educadores de la época, prácticamente personas que habían cursado ya la universidad y se dedicaban gratuitamente a enseñar. Ahora, cuando ellos enseñaban, recibían una cierta retribución del Estado, bastante pobre, prácticamente lo hacían por gusto. John Dalton, recibe la enseñanza de los cuáqueros, pero los cuáqueros que le enseñan son bastante particulares, porque ellos pertenecían a una clase media alta, por lo que su educación fue bastante decente. Y si esto lo apoyamos con un gran entusiasmo por seguir aprendiendo y comprobar las matemáticas, pues conseguimos un niño que aprendió bastante rápido. De hecho, su aprendizaje fue muy acelerado para la época, ya que apenas cuando cumplió los 12 años fundó su primera escuela en su estado natal, en Cumberland. Fue una de las primeras escuelas privadas de toda Inglaterra. Él supo sobrellevar muy bien los estudios y la escuela al mismo tiempo, pero pocos años después tuvo que cerrar la escuela debido a motivos económicos, ya que en Gran Bretaña, debido a las guerras que estaban librando en Europa, entró en recesión y tuvo que cerrarlo. Una vez que cerró la escuela, empezó a incursionar en las ciencias, específicamente en la meteorología, pero no fue hasta 1793, cuando cumplió 26 años, que creó su primer postulado científico. Su primer postulado científico trató sobre el daltonismo. Él descubrió el daltonismo. ¿Por qué lo descubrió? Porque el día del cumpleaños de su madre le regalaron un par de medias azules. Su hermano y él fueron al mercado y compraron medias azules y se las regalaron. Al momento que su madre abrió las medias, prácticamente los echó de su casa y los empezó a insultar. 2 días después, John Dalton se dio cuenta que esas medias eran moradas. Y su madre se había molestado mucho porque esas medias, las medias moradas, eran características de prostíbulos, de prostitutas, solo lo utilizaban esas mujeres. Y en ese momento se dio cuenta que tanto él como su hermano no eran capaces de distinguir los colores, por lo que estudió por primera vez el daltonismo. Y de hecho él creó la famosa prueba del 57, que es la que vemos aquí. Una persona normal observaría el número 57, pero una persona con daltonismo observaría el número 37. Esa fue su primera incursión científica y gracias a esto consiguió bastante relevancia en el mundo científico. Y es cuando empezó a trabajar junto a científicos y empezamos a ver los antecedentes de la teoría atómica. El primer antecedente de la teoría atómica fue la observación y los ensayos meteorológicos. Prácticamente lo que hizo John Dalton fue un experimento que recaudó una cierta cantidad de muestras de aire de distintas partes del mundo. Una vez que ya los había reunido, empezó a estudiar su composición para demostrar que la atmósfera del mundo era exactamente igual, la atmósfera de China, de Rusia, era exactamente igual, la composición del aire. Lo que sucedió es que agarraron esas muestras de aire y las hicieron pasar a través de un tubo catódico y a través de un rayo de energía, evaporando el agua y condensándola. Lo que averiguaron es que la composición del agua era exactamente igual en todas las muestras del aire. Es decir, por cada molécula de oxígeno siempre existían 2 moléculas de hidrógeno. Dalton es aquí cuando empieza a sospechar que tiene que existir una sustancia más pequeña que la molécula que haga que el agua sea exactamente igual en todo el mundo. Y es cuando empieza a indagar en la existencia de una partícula más pequeña que la molécula. Prácticamente es lo que hizo. Estudió la composición de la atmósfera, dándose cuenta que estaba compuesta por nitrógeno, oxígeno y CO2, eran los componentes más importantes, y se daba cuenta que la atmósfera era exactamente igual en todas las partes del mundo. Después de esto, el segundo antecedente sería la ley de las condiciones de volumen. Prácticamente dice que todas las sustancias poseen la misma composición sin importar su posición en el mundo. En ese momento, a través de esta postulación, John Dalton se da cuenta que sus ideas no son incorrectas,
ya que sabemos que las moléculas tienen ciertas variaciones. Una molécula de aluminio que es recogida en China y una molécula de Brasil que es recogida en China, tiene ciertas variaciones aunque se trata del mismo material. John Dalton quiere explicar por qué a pesar de esas variaciones la composición sigue siendo la misma. Entonces es cuando empieza a deducir que existe una partícula más pequeña que esta molécula en China, tanto el aluminio en Brasil sea exactamente igual. Y es cuando por primera vez presenta la teoría atómica. Ya se había presentado anteriormente una teoría atómica en la antigua Grecia, pero no la habían prestado atención. John Dalton es cuando la presenta por primera vez y hace la tesis de la teoría atómica y fundamenta las bases de la química y la física atómica. Bueno, a continuación mis compañeros van a explicar en qué consiste la teoría atómica. Vamos a empezar con la teoría atómica y también vamos a vamos a mencionar los postulados que John Dalton dio acerca de los átomos. En este caso dice que la materia está compuesta por partículas pequeñas, las cuales son llamadas átomos. Estas son indivisibles y no se pueden destruir. También mencionó que los átomos de un elemento son iguales entre sí, tienen el mismo peso y cualidades propias. El tercer punto que nos menciona también, o desde su punto de vista de cómo lo estudió, dice que los átomos pertenecen a un cambio cuando estén en las reacciones químicas. Y pues la muestra que él nos trajo en este caso sería un átomo de esta forma. Bueno, nosotros lo presentamos así, pero es una más pequeñita que se puede encontrar. A continuación también mi compañero les mostrará los siguientes postulados que Dalton nos dio a conocer. El cuarto postulado es: dos átomos al combinarse para formar compuestos guardan relaciones simples. Los átomos de elementos diferentes se pueden combinar de proporciones distintas y formar más de un compuesto, y los compuestos químicos forman al unirse átomos de dos o más elementos. Prácticamente es como dijo que era el átomo. Así es el átomo, una partícula. La composición del CO2. Dicen que Dalton estaba fascinado por el rompecabezas que hizo de los elementos. A principios del siglo XIX empezó a estudiar la formación de las diferentes sustancias que componían un compuesto químico. Otros científicos habían descubierto que una partícula, la más partícula pequeña de una sustancia era el átomo. Se le dio a Dalton la teoría atómica porque este lo convirtió en algo cuantitativo y mostró que un átomo se podía unir entre sí con más, y también demostró que estos se podían formar grupos que se llamaban moléculas. Aquí también demostró que una molécula puede estar formada aquí por CO2, que es un átomo, y por dos átomos de oxígeno. Y decía que por qué en el mundo había las mismas sustancias, las mismas moléculas, pero lo que se dio cuenta era que dentro de esas moléculas estaban un átomo de CO2 y los dos de oxígeno, que eran prácticamente lo mismo que formaban entre sí. Bueno, dice que un compuesto es la unión de dos o más elementos que pueden ser tanto de diferentes elementos. Una composición puede que, como antes nuestro compañero nos explicó, de que si una materia que viene de otro continente a lo mejor se mezcla con uno de México, la composición no se altera, solamente se mezcla, pero sin que existan variaciones. Bueno, aquí nosotros lo estamos explicando con la molécula de agua, que son dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno.
El electrón es la molécula que Son las bibliografías que hoy no tuvimos la información.